Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de historia. Hoy vamos a analizar sobre la cultura griega, sus principales aspectos a analizar y sobre todo la importancia para el mundo en general hasta los últimos días de su existencia y también los beneficios que ha aportado la misma para estos eh, aportes a la historia a nivel universal. Entonces, sean bienvenidos en cualquier lugar que me estén viendo. Vamos a hacer la presentación de la clase, invitándolos a que pongan mucha atención a la misma. Ya, entonces como les decía, vamos a analizar sobre la cultura griega, aspectos muy importantes. Es el centro fundamental del estudio de Occidente y sobre todo en el continente europeo. ¿Qué vamos a estudiar en este día? Sobre todo analizar la importancia de la cultura griega en el desarrollo del conocimiento y su incidencia en el mundo. Cómo implicó, qué aportes ha dado y sobre todo el análisis que debemos hacer como estudiantes y cómo los aportes que da la cultura general. Bueno, ¿qué contiene este tema? Vamos a empezar desde la religión, enfocando aspectos fundamentales de la mitología griega. Luego vamos a analizar sobre la razón en el hombre y la naturaleza en la filosofía. Posteriormente vamos a hacer un análisis de los descubrimientos científicos en diferentes ciencias exactas y por qué su existencia. Luego vamos a hacer sobre la literatura, el teatro y la historia. Luego el arte griego, la arquitectura y finalmente el arte griego en la escultura. Pues entonces iniciamos con el primer subtema. La religión. Observamos claramente que dentro de este parámetro existen muchas cosas a tomar en consideración. Una de ellas es que la religión, en primer lugar, es politeísta, es decir, que los griegos creían en muchos dioses y cada polis tenía un dios diferente o diosa. Por lo tanto, se caracterizó por la rendición o el atributo que le hacían a cada uno de estos. Como podemos observar en la imagen, existen dos tipos de dimensiones. Por ejemplo, la mitología griega, respetando la jerarquía, empezaba de un dios poderoso que era Zeus, por lo cual el culto a esos dioses consistía en realizar plegarias y también tributos a través de sacrificio de seres de animales y también con personas. Sobre todo lo que los griegos enfocaban eran las virtudes y los aportes que les daban los mismos a la polis en general. Para ellos los dioses eran como un ser humano, tenían virtudes y defectos y también podían combinarse con los mortales. Para ello, como parte del agradecimiento y para destacar la valentía de cada uno de ellos, realizaban diferentes jornadas deportivas en Olimpia. Por lo tanto, salen los primeros Juegos Olímpicos. Los dioses en Grecia tenían su lugar de residencia y este es el Monte Olimpo, que es considerado uno de los montes más altos en Europa y en la parte de Grecia. En la segunda parte tenemos los héroes griegos. ¿Por qué los héroes griegos? Estos era la combinación o el cruce entre un dios o diosa con un mortal. Por lo tanto, el cruce racial de estos dos tipos de seres humanos traía como resultado los héroes griegos. Como observamos en la imagen, uno de ellos dentro de la historia en la obra de la Ilíada está Aquiles, el cual es considerado un héroe griego por su valentía y en la cual podemos analizar en la obra la Ilíada sobre su papel fundamental en la guerra de Troya. Por lo tanto, estos se caracterizaron por narrar hechos importantes de aventuras y de acontecimientos en la guerra en Grecia. Ante ello, para poder familiarizar toda esta combinación de dioses y héroes, existían los Juegos Olímpicos. Y hay que enfocar que existían dos. Uno que existía en Atenas por honor a la diosa Atenea y otro en Olimpia por Zeus. Pero el más importante, jóvenes, era el de Zeus, porque ajuntaba todas las clases y tribus de Grecia y todas las polis participaban en diferentes disciplinas deportivas. Ahora, dentro de esto observamos sobre lo que son la mitología griega y también tenemos los héroes. Entre los héroes tenemos a Odiseo, a Belefonte, a Perseo, Orfeo, Teseo, Heracles, Jackson y Aquiles. Todos son resultados de la combinación entre un mortal con un dios o diosa. En cambio, en la mitología griega tenemos a muchos dioses, como podemos observar.
los cuales algunos ya hemos escuchado, pero el que más llama la atención es Zeus por ser el padre de todos los dioses y el que regía sobre las riendas de cada uno de ellos. Tenemos a Urano, a Sea, a Tártaro, a Erebos, a Nix, a Rea, Océano, a Hefesto, a Ares, a Apolo, a Poseidón, a Hades, porque unos tenían una dimensión diferente. Por ejemplo, Hades era el rey de los muertos, Poseidón el rey del mar, y Zeus era el rey de todos. Y también existía, por ejemplo, Atenea, la sabiduría, era el matrimonio, Artemisa, la cacería, Éter, la luz, Prometeo, el amigo del hombre, y entre otros. Entonces, es importante hacer un chequeo a esta diapositiva en el cual nos va a dar una mayor visualización de lo que estamos. Recordemos entonces que héroes es el resultado de cruce entre un dios o diosa con un mortal y por lo tanto podían convivir. Ahora vamos a ver la filosofía griega desde un punto muy importante que hay que resaltar. Primeramente, la filosofía griega proviene de dos vocablos, que es filos, amor, y sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría, como muchos de ustedes ya tienen que saber ese significado. Por lo tanto, la filosofía se enfoca en estudiar la razón entre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, esa es la premisa principal del estudio de la filosofía griega. Con esto intentaban explicar por qué el origen de las civilizaciones griegas y sobre todo se basaban mucho en las divinidades, entre la religión y los dioses para explicar, pero luego esta filosofía sufrió un trastoque y una modificación. Pues existen dos clases o dos periodos de la filosofía en Grecia, el periodo de Milesio y el periodo del Ático. Dentro del periodo de Milesio tenemos a su representante Tales de Mileto, en el cual es algo de resaltar, que la realidad de las cosas la basaba en la naturaleza y no en la religión ni en los mitos. Por lo tanto, las cosas se originaban de acuerdo a un elemento básico en la tierra que era el agua y las leyes internas que a la vez la conformaban. Es decir, jóvenes, que Tales de Miletos era un filósofo que concebía que la formación de la civilización griega era gracias al elemento básico que es el agua. Es decir, que su pensamiento se basaba en algo natural, su razonamiento era en algo de la tierra, no en un ser espiritual. Pero en cambio, en el periodo ático, observamos a Sócrates, Aristóteles y Platón, que echaron abajo lo que en los detalles de Mileto y ellos tuvieron una idea muy diferente, que la razón se basa en la observación, es decir, que la idea del hombre se transcribe en las cosas que podemos observar. Por ejemplo, mediante las ideas. Observo, diagramo mi idea y la reproduzco ante la sociedad. Por lo tanto, la diferencia en que Tales de Mileto tenía la razón en algo de la naturaleza, mientras que en periodo ático, Platón, Sócrates y Aristóteles tenían su razón en las ideas del hombre para crear conocimiento o algún objeto en la tierra. Estas escuelas se desarrollaron en Grecia. Por tanto, la diferencia es la que les he dicho jóvenes en la intervención. La razón entre las cosas naturales y el pensamiento del hombre. Ahora, los descubrimientos científicos tienen su mayor desarrollo o apogeo en la ciudad de Alejandría, como ya estudiamos en el tema anterior de la etapa helenística. Entonces, en Alejandría, en los siglos 3 y 2 antes de Cristo, tienen el mayor desarrollo. Por lo tanto, se desarrollan áreas como matemáticas, física, astronomía, medicina y biología. Entonces, vamos a hacer un chequeo rápido de estas áreas. Por ejemplo, las matemáticas se basa mucho en los primeros estudios de la geometría, que sirvieron mucho para la arquitectura y sus representantes Tales de Mileto. Y en la física existen para los que estudian física la ley del tornillo de Arquímedes, que es la combinación entre las gravedades del peso del cuerpo en el agua sobre la misma. Es decir, para ver cómo se puede combinar el peso del cuerpo sobre el agua. Astronomía, Aristarco de Somos y Ptolomeo plasman sobre la esfericidad de la Tierra y la ubicación central del planeta en el universo. Medicina, Hipócrates, el cual distingue los síntomas de una fiebre y una tos y las enfermedades de una y las causas de una enfermedad. Muy importante tener esta diferencia. Por lo tanto, los médicos, cuando ellos se gradúan,
les toman el juramento hipocrático, que significa dar sus mayores conocimientos y su entrega por vocación y no por interés a la rama que están ellos prestando, que es la medicina. Y la biología, Aristóteles se lleva sobre todo el honor de presentar los primeros conocimientos teóricos sobre anatomía, fisiología y reproducción de los animales. Esto duró hasta el siglo XX. Entonces, viene el aporte del aspecto científico en los griegos y su interferencia y su incidencia en el mundo posterior. Ahora, vamos a ver sobre la literatura, teatro y la historia. En estos tres diagramas yo he podido clasificar lo más importante. Vamos con la literatura, que son los géneros literarios. Por ejemplo, resaltan las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, y Hesíodo, que es las teogonías, los trabajos de Lucías, obras muy importantes que ustedes ya las tienen que haber analizado, y sobre todo la importancia que le dan a esta, que es una poesía oral, es decir, que ellos transfieren la narrativa a través de figuras muy importantes que llaman la atención y sobre todo que basan en hazañas. Es algo épico que reseña algo histórico y la importancia del mismo. En cambio, el término lírico es una poesía basada en la lira, es decir, que era una poesía más íntima y personal. Mejor dicho, era un poema muy romántico. Entonces, en el género literario en Grecia se divide en dos, en el épico y la lírica. Vamos al teatro. El teatro es la representación a través de personajes que utilizaban máscaras. ¿Para qué? Para interpretar dos tipos de obras, o géneros en este caso, que son las tragedias y las comedias. En las tragedias, las personas realizaban su papel de víctimas y hacían transmitir las pasiones intensas que originaban tales conflictos. Es decir, que ellos a través de la tragedia te daban un final muy triste, pero un mensaje. Uno de los actores que resaltaron en Grecia fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. En las comedias, en cambio, era una obra de sentido humorístico que terminaban con un final feliz. Sobre todo Aristófanes era el que mayor realce tuvo en este género y hizo una obra, Las nubes, que hizo quedar en mal a Sócrates. Es una obra de más tinte chistoso, pero sin ofender a ninguna persona. Entonces hay que diferenciar. La tragedia en el género del teatro es para personalizar las intenciones y sobre todo las tragedias, pero que te dejan una lección. Y la comedia, que te deja un final feliz, pero también una lección. Y finalmente la historia, otro componente básico, que es narra de manera objetiva los sucesos históricos, como ya lo hemos visto en esta materia. Dos representantes son Heródoto y Tucídides. Pero Heródoto es el padre de la historia porque nos dan los primeros avances, sobre todo de la historia a través de la escritura. Ahora vamos a ver sobre el arte griego. El arte griego se divide en dos temas, los templos y los edificios civiles. En la lámina observamos los templos, que son los que se caracterizan por tener una cubierta y sobre todo por construirse en superficies rectangulares. Los exteriores tienen colores llamativos como rojo, azul, dorado y se sostienen de pilares y columnas. Es decir, que la losa que sostenía los templos tenían que tener una estética muy hermosa para la vista de la gente y era para la colectividad. Están los templos y los palacios. Por lo tanto, la arquitectura era de tipo dórico, jónico y corintio. ¿Por qué estos términos? Porque se derivan de ciertos polis de Grecia. Entonces, esa se transmitió y daba su identidad, es decir, su propio nombre. Por lo tanto, los palacios y santuarios son los que representaban esto. En cambio, los edificios civiles eran los que se construían en superficies al aire libre y que no tenían cubiertas. Por lo tanto, están los teatros, las ágoras o plazas, los estadios y los hipódromos donde se realizaban carreras de caballos. Entonces, eran lugar sin cubiertas, pero en cambio tenían estatuas que adornaban el espacio o el ornato del mismo. Es decir, que los templos se construían con pilastras o columnas de bloque de piedra o mármol y tenían una losa encima de las mismas. En cambio, los edificios civiles no tenían, diferencia para tomar en cuenta. Entonces yo hablaba de los tres tipos de
de columnas o de arte. En este caso es el dórico, jónico y orden corintio. En esto yo quiero que resaltar tres aspectos. Sobre todo, cada una de las mismas mostraban una identidad diferente y sobre todo la decoración que hacía la misma. Como observamos, el dórico es un modelo muy sencillo, el jónico ya tiene una identidad muy diferente y el Corinthians ya demuestra un poco de, sobre todo, muchos detalles a la construcción del mismo. Es decir, en ese aspecto es un sistema de composición arquitectónica basado en la combinación de gustos y sobre todo de elementos relacionados entre sí, pero que tenían que tener coherencia. Es decir, un diseño tiene que tener coherencia con lo que va a mostrar. Y esto era que los griegos siempre ellos se enfocaban en mostrar la belleza ante el mundo. Y sobre todo que tenían que ser en proporción igual, en peso y unidad. No puede ser una cosa disvariada a otra. Por lo tanto, se establecen elementos empleados en lo que es la proporción de cada uno. Como ustedes observan en la imagen, no existen columnas desproporcionadas, tienen el mismo sentido, pero los detalles cambian a la vez y el diseño. Y en la escultura, en cambio, tenemos diferentes tipos en tres periodos, en el arcaico, en el clásico y en el helenístico. La idea principal es que la escultura griega se basa mucho sobre la belleza, armonía y proporciones del ser humano. Por ejemplo, los representantes son, en este caso, Mirón, Posicleto, Ctesífeles y Lisipo. Esto nos enseña que, a diferenciar, que en el periodo arcaico las esculturas eran en una sola posición, rígidas y que no mostraban ningún sentimiento, y fueron una réplica de lo que pasaba en Mesopotamia y Egipto. Periodo clásico, en cambio, las culturas sufren una transformación y se muestran imágenes en movimiento y con representación. Por ejemplo, esta imagen que observamos representa el movimiento de un deportista y la emoción. Y el periodo helenístico, el último de la etapa de la cultura griega, demuestra las esculturas un dinamismo y dramatismo. Por ejemplo, esta imagen representa lo que en sí consideraba el drama de una persona griega, es decir, del padre a sus hijos o a la sociedad. Y finalizamos con la pintura y la cerámica. En la pintura se decoraban las cerámicas, también los pilares de los templos o edificios, y sobre todo se utilizaba pintura fresca, como ya lo analizamos en la anterior diapositiva. Esta pintura era un resalte muy importante, con detalles únicos que resaltaba la belleza del hombre y también de la naturaleza. Y la cerámica se hicieron con fondos negros y con personajes en un tono rojizo, que daban mayor realce. Como observamos en eran en un principio con modelos geométricos y luego ya con partes mitológicas. Ya usaban la parte de la mitología para ensalzar mucho el valor de los dioses o también de los héroes. Entonces, jóvenes, con esto nos da la idea de que los griegos eran muy perfeccionistas en sus gustos. En conclusión, la cultura griega nos ha dado muchos aportes en diferentes campos: cultura, arte, ciencias y sobre todo en el aspecto de valores, la democracia, en la sucesión de derechos y también el cumplimiento. Y por ello podemos nosotros descubrir los aspectos importantes de la historia, desarrollar podemos desenvolver talleres, inclusive narrativas, porque gracias a esos estudios hemos podido localizar sobre todo los aportes que nos dan a la vez en la literatura, en el teatro y la comedia. Hay gente que nos gusta sobre todo leer obras, nos gusta ilustrarnos y también nos gusta preparar, porque eso es lo que te forma a ti a qué, a ser una persona diferente. Y por eso Aristóteles nos deja esta frase: somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia es un valor, jóvenes, que nosotros debemos practicarlos desde siempre y no perderlo. Entonces, no es un acto, sino un hábito. Si ustedes toman como hábito el autoexigirse en sí mismo, en no dejar para el último todas las cosas, y siempre van a ustedes a obtener un buen rédito, que es su prestigio y su formación desde ahora. Tomen este consejo de Aristóteles, tomen el consejo del profesor que siempre les da, que ustedes pueden superarse, y eso es lo más importante. Entonces, jóvenes, les invito a que de una u otra manera podamos hacer
cosas importantes para hacer la idea principal. Entonces,